Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Bienvenidos a este espacio de liderazgo para la acción. Y hoy con el tema, el líder espiritual debe ser estable y firme. Quisiera valerme de un pasaje que está en las Escrituras, en la carta del apóstol Santiago, y capítulo 1 y verso 8, para comenzar a conversar sobre este tema. Y el pasaje dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una traducción literal podría decir el hombre que tiene dos almas. Y esto nos habla de una persona inconstante, inestable, voluble, carente de estabilidad y firmeza. Una persona de doble ánimo es una persona dividida, arrastrada en dos direcciones diferentes y opuestas, que vive confundida con un desgarro por tal conflicto interno. Y sus lealtades están divididas y su vida espiritual vacila entre la fe y la incredulidad. Como dice la carta también de Santiago capítulo 1 y verso 6, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una persona así no podría liderar la iglesia del Señor, pues jamás se ganaría la confianza de sus potenciales seguidores. Y es que el ejercicio de liderazgo demanda la confianza de la gente, pero desde la ambigüedad y la volubilidad, eso no es posible. Este tipo de naturaleza no es confiable. Y un líder es una persona en quien la gente cree que puede apoyarse y confiar. Y en una persona con esa característica, eso sencillamente no es posible. Los líderes espirituales y cualquier tipo de líder necesita ser consistente, estable, porque esa es la única forma de lograr un posicionamiento como una persona confiable, que le haga predecible para la gente, a modo de poder inspirar confianza, que al fin y al cabo es el combustible del liderazgo. Sin el factor confianza no se puede ejercer el liderazgo. Y esa estabilidad y consistencia fue la que se observó en Jesús como líder. Al leer los evangelios se puede notar la firmeza y la constancia de Jesús en su forma de pensar y accionar. Más aún, uno puede notar que Jesús nunca dudó, ni vaciló, ni se retractó de ninguna de sus declaraciones. Siempre actuó y habló con firmeza y con confianza total. Y Dios demanda a los líderes que llama y confirma que sean firmes, sólidos y confiables. Por lo tanto, ese es un atributo que tenemos que cultivar como líderes cristianos. Y Dios está dispuesto a acompañarnos en ese proceso de hacernos sólidos como una roca. Y a veces llegamos a Dios con carencias, dudas y vacilaciones, como llegó Simón Pedro. Pero en nuestro caminar con Él aprendemos a hacernos firmes. Hay un pasaje de las Escrituras que puede servir de base para exponer esto, y sobre todo relacionado con la biografía de Pedro. Y es Mateo 16, 13 al 20, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otro, Elías, y otro, Jeremías, o alguno de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en este pasaje Jesús está haciendo una declaración asombrosa sobre la iglesia, comparándola como una roca. Y la iglesia es una roca fuerte y firme, inconmovible, porque está construida sobre una roca indestructible, que es Cristo mismo.
Y cuando se está cimentado sobre la roca que es Cristo, no importa que vengan lluvias y vientos y tormentas, nada le moverá. Cada creyente cristiano tiene la capacidad de hacerse firme y estable en razón de en quién ha fundamentado su fe y su vida. Y Dios quiere que cada creyente sea edificado como roca o piedra. Así lo leemos en 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio tan santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esa construcción que es el templo espiritual, la iglesia, lo que está abajo, los cimientos que es Cristo, es lo que está encima. Son del mismo material. Y así como Jesús le dijo a Pedro, tú eres una piedra, eso es válido para todos los que Él llama, especialmente para los que llama al ministerio. Y aun cuando esas piedras no son tan macizas como la roca, de todas formas, tienen la misma característica de que son firmes e inamovibles. Aquí vemos que un líder y ministro cristiano no puede ser inestable si está cimentado en la roca que es Cristo. Para que un ministro o líder espiritual cumpla su rol, debe tener pues una estructura interna estable. Ese es un requisito indispensable. De lo contrario, es muy difícil que la gente le siga y que pueda edificar la iglesia del Señor ante una oposición tan grande como la que va a enfrentar. Y si anda oscilando y cambiando constantemente, no puede servir en la iglesia como líder. Y Dios busca hombres cuya naturaleza sea la misma que la del fundamento de la iglesia. Y qué bueno que Dios eligió al débil y vacilante Pedro, porque eso nos asegura que si le seguimos a Él, así como Él transformó a un débil y voluble hombre como Pedro, lo puede hacer con cada uno de nosotros hasta convertirnos en piedra firme. Cuando Jesús, le cambió a Simón su nombre por el de Pedro, piedra, este era un hombre vacilante y voluble, que a veces era resuelto y a veces inconstante, a veces fuerte y a veces débil. Y solo en la medida que somos transformados, como ocurrió con Pedro, podemos entonces serles útiles a Dios en el ministerio. Porque la iglesia del Señor no puede ser edificada por personas tan vacilantes como lo era Simón, porque requiere de personas que sean piedras para poder levantarla. Y además, la iglesia está en constante guerra con el mundo y con Satanás, por lo cual un líder sin estabilidad y firmeza no podría llevar a la iglesia a un punto donde las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Ahora, este proceso de ser fortalecido es un proceso rudo, donde Dios nos va a quebrantar para que aprendamos a fortalecernos en Él. Dios va a permitir que seamos sacudidos como lo fue Pedro. Y esto equivale a ser sacudido por causa de la cruz. Y quien no puede ser sacudido por la cruz, no puede ser sacudido por nada, porque no hay nada en el mundo que demande más que la cruz de Jesús. Y si podemos responder a las demandas de la cruz, podemos responder ante cualquier demanda del mundo. Pero si no podemos tomar la cruz y seguir a Jesús, no podremos mantenernos firmes y estables ante las demandas del mundo. Para el cristiano y en particular para el líder cristiano, solo la experiencia de cargar la cruz de Cristo le fortalecerá. Si pasamos por la prueba de llevar la cruz de Cristo, que significa aceptar con obediencia las pruebas y desafíos que Dios trae a nuestra vida y que son la más grande prueba, no habrá nada en el mundo que nos conmueva. Y Dios solo puede usar piedras quebrantadas, pues ese es su método de transformación. El quebrantamiento es el método que Él usa para labrar las piedras que va a usar. Y resistirnos a ser quebrantados es exponernos a ser desmenuzados. Pero el propósito de Dios es quebrantarnos, no desmenuzarnos. Y si nos quebrantamos delante de Él en una actitud de humildad y sumisión, no seremos hechos pedazos. Esa es una lección difícil de procesar y aceptar, pero necesaria de aprender. El quebrantamiento es una de las lecciones más difíciles de asimilar y aceptar, porque el quebrantamiento es simplemente destrucción.
El quebrantamiento es destrucción de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra autosuficiencia, descentralización de nuestro ego, destrucción de nuestra autoconfianza, muerte de nuestro yo. Y hemos de entender que el quebrantamiento de Dios no es para aniquilarlo, sino que tiene como objeto conferirnos la forma perfecta que encaja en el gran templo viviente que es la iglesia y que sirve de morada a Dios. Por eso dice Efesios 2:21, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe? El quebrantamiento es el principio de algo mejor y glorioso, de que algo dulce y suave, fragante y hermoso está a punto y próximo a sucedernos. Y algunos creyentes quieren crecer, pero al mismo tiempo quieren conservar su yo intacto. Y eso no es posible en la economía de Dios. Por eso todos los creyentes tienen que entrar y comparecer en el taller del alfarero divino. No es opcional entrar al taller del alfarero. No es una invitación, es un imperativo. Pero no tenemos que tener temor de entrar al taller del alfarero divino. Dios, como alfarero divino y constructor de nuestras almas, no aplicará más presión que la requerida para hacernos manejables como barro en sus manos diestras, al punto de que seamos moldeables. Y recuerde que en este proceso Dios nunca pierde el control, nunca se le pasa la mano. Y Dios, quien tiene una vocación eterna como artesano de la vida, nunca va a renunciar a esa vocación. Dios no se rendirá ni contigo ni conmigo, porque como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no dará su obra por completada hasta que tú y yo, como creyentes cristianos, seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Vale decir, a la medida de la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Ahora, algunos luchan con Dios evitando y huyendo de las circunstancias y decisiones difíciles, resistiéndose al llamado de Dios. Pero no hay manera de evitar o evadir la acción de Dios. Tarde o temprano vamos a caer en sus manos diestras. Así que ya deja de forcejear y luchar con Dios. Deja de resistir su acción. Por lo demás, esta es una lucha dispareja, una batalla perdida de antemano, porque Dios no cambia de opinión, no duda, no vacila, no se desilusiona, no duerme, no se fatiga, ni su brazo se cansa. Dios no da tregua cuando se trata de moldear a sus hijos. Y volviendo al tema de la naturaleza de los líderes que el Señor llama, diremos que la naturaleza de la iglesia es piedra y la de sus ministros también debe serlo. Por eso Dios tiene que moldearnos y transformarnos en piedra. Su servicio, el servicio de los líderes cristianos debe ser un servicio de piedra. Solo así podemos ser útiles a Dios. Por esa razón nuestro carácter debe ser transformado hasta hacerse piedra. Porque solo una piedra puede edificar piedra. Si no es así, toda la estructura que es la iglesia será afectada negativamente desde el liderazgo que se ejerce. Necesitamos, pues, como dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15:58, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Para edificar la casa de Dios, el Señor busca ministros y líderes confiables, firmes, estables, como lo es el fundamento de la iglesia, que es la roca, que es Cristo mismo. Hasta el próximo